Bendiciones, hermanitos queridos. Siempre es un gratísimo placer este reencuentro con mis hermanos amados del Pentateuco. Oro por ustedes, pidiendo a Dios Padre por su salud y que sea su Espíritu Santo amado quien nos guíe en el estudio de este precioso libro. Amén. Bien, hermanitos queridos, quisiera hacer una breve introducción antes de iniciar el desarrollo de nuestro libro. Ya sabemos todos que el Pentateuco es inspirado por Dios por medio de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, tiene una data, el libro Éxodo que vamos a estudiar, de aproximadamente el año 1440 al año 1400 antes de Jesucristo. Así se indican en los estudios. La palabra, como ya nosotros conocemos, éxodo significa salida. El éxodo de los israelitas de Egipto marca el final de un largo periodo de opresión para los descendientes de Abraham. Esto estará anticipado en Génesis 15. Pero también marca el inicio del cumplimiento de la promesa o del pacto de la promesa hecha a Abraham, de que su descendencia no solamente habitaría la tierra prometida, sino que se multiplicarían para formar una gran nación. También es un hecho que está anticipado en Génesis 12. Entonces, el propósito de la escritura del Éxodo puede ser expresado como el seguimiento desde el periodo del rápido crecimiento de la descendencia de Jacob en Egipto hasta el establecimiento de la nación teocrática en su tierra prometida. Así en breve. Y también haremos una breve introducción referido a este libro. Pues bien, Éxodo comienza donde el Génesis termina. Cuando Dios trata ya con su pueblo escogido, con el pueblo de Israel, con los judíos. Éxodo sigue los eventos desde el tiempo en que Jacob o Israel llegó como invitado por su hijo José a Egipto. Recordemos este hecho, ¿no es cierto? José es hijo de Jacob. Y Jacob tiene una historia que ya muchos la conocemos, casi todos la conocemos, que fue el preferido de Jacob, que cuando niño, por envidia a los hermanos, lo vendieron a una caravana, ¿no? Y el final de José fue Egipto. Y con el tiempo, lleno él del Espíritu del Señor, fue exaltado, ¿no es cierto? Fue exaltado y llegó a formar parte de la corte de Faraón. Muchos estiman que incluso se le consideraba como el segundo hombre después de Faraón. Entonces, el libro de Éxodo, a partir del primer capítulo hasta el 14, describe las condiciones de opresión que vivieron los judíos en Egipto, como consecuencia del paso de los años, puesto que a Egipto llegó un nuevo rey, que no conocía de José. Ya José había muerto hace algunos años. Entonces, este nuevo rey temía que
este crecimiento del pueblo judío podría significar en algún momento un serio peligro para la estabilidad de Egipto, porque por los numerosos que eran, podrían quizá unirse a alguno de los enemigos de los egipcios y crear un caos de proporciones. Entonces, este nuevo rey inicia un sistemático plan de opresión contra los judíos y finalmente la esclavitud de los judíos. El pueblo del Señor. Obviamente que este no es un hecho fortuito. Esto sabemos bien que estaba dentro de los planes que ya el Señor había diseñado desde antes de la fundación del mundo, porque todo obedece a ese plan maravilloso del Señor. Entonces, ¿qué otro hecho importante podemos encontrar aquí en la primera parte? El surgimiento de Moisés como el líder, el libertador del pueblo escogido. Ya el Señor trabajaba ahí en Egipto con este niño, con Moisés. ¿Qué otro hecho importante tenemos ahí? Las plagas traídas por Dios sobre Egipto. A causa de la soberbia, a causa de la insensatez de este rey, de este faraón, de no reconocer la grandeza de nuestro buen Dios. Se registra la salida de Egipto, por supuesto. La soberanía y poderosa mano de Dios se hace presente aquí en las plagas, especialmente en la última. Ya sabemos nosotros que esto termina con la gran plaga de muerte a los primogénitos de Egipto. Y la institución de la primera Pascua. ¿Qué otro hecho importante encontramos aquí? La liberación de los israelitas, su paso por el Mar Rojo y la destrucción del ejército de Faraón, del ejército de Egipto. Eso es lo que encierra, a grosso modo, son los puntos más saltantes del primer tramo del libro, de Éxodo del 1 al 14. Ahora, en la parte central de este libro, ¿qué encontramos? El peregrinaje en el desierto y la milagrosa provisión de Dios para su pueblo, por supuesto. Aunque Él les dio el pan del cielo, como vamos a ver en nuestros estudios, agua dulce de la amarga, entre comillas, agua de la roca, la victoria sobre todo ejército o tribu que pudiera poner en riesgo a su pueblo, la ley de Dios en las tablas de piedra escritas por el mismísimo Dios, y su presencia en el pueblo en forma de columna de fuego o nube. Sin embargo, el pueblo de Dios siempre murmuraba contra él e incluso se rebelaba contra él. Esto es lo que encontramos en resumen en la parte central del libro. Y en la parte final se describe la construcción del Arca del Pacto, el plan para el tabernáculo, con sus variados sacrificios, los altares, el mobiliario, las ceremonias y las formas de adoración que deberían realizarse ahí. En este resumen hemos tomado las tres partes importantes que comprende este libro del Éxodo. Tenemos aquí también que aprovechar para describir
algunas referencias proféticas, ¿no es cierto? Los numerosos sacrificios requeridos al pueblo de Israel era una ilustración del sacrificio supremo, la Pascua del Cordero de Dios, Jesucristo mismo. En la noche, recuerden ustedes, en la noche de la última Pascua en Egipto, se sacrificó un cordero sin defecto y su sangre fue esparcida en las columnas y en el dintel de la vivienda de los judíos, para que el ángel de la muerte no tocara a ninguno de los del pueblo de Dios. Entonces, esto ya prefiguraba a Jesús, el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Esto lo describe muy bien Primera de Pedro. Esa sangre, hoy aplicada en nosotros, es la que nos asegura la vida eterna. Ahora, hermanos, entre las presentaciones simbólicas de Cristo en Éxodo, tenemos el relato del agua que sale de la roca. Lo veremos ahí en Éxodo 17. Así como Moisés golpeó la roca para dar el agua de vida para que bebiera el pueblo, así también Dios golpeó la roca para nuestra salvación, crucificando a Jesucristo por nuestros pecados, y de esa roca, de la roca salió el don del agua viva, de la que bien habla Juan en el capítulo 4. La provisión del maná en el desierto es un cuadro vivo y perfecto sobre Jesucristo, el pan de vida. Lo relata también Juan en el capítulo 6, que es lo que provee Dios para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Hermoso, hermanos, hermoso realmente. Este estudio nos va a dar unas luces maravillosas y nos va a dar un crecimiento espiritual y de conocimiento muy, muy eficaz para nuestras vidas. Tenemos para aplicación práctica un pequeño comentario también que he preparado aquí, porque bien sabemos que la ley mosaica fue dada en parte para mostrar al ser humano como nosotros que era incapaz de guardarla. Somos incapaces de agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Por esa razón es que Pablo, el heraldo del Evangelio, nos exhorta a poner nuestra fe en Jesucristo para que podamos ser justificados por la fe en Jesucristo y no por la observancia de la ley. Porque por las obras de la ley bien sabemos que ninguno será justificado. Esto lo hemos aprendido en Gálatas 2:16. Por otra parte, la provisión de Dios para los israelitas, desde su liberación de la cautividad hasta el maná y las codornices en el desierto, estas son claras señales e indicaciones de la provisión de Dios por gracia para su pueblo. Es también una clara indicación porque nos ha ofrecido el que nunca nos faltará nada, nunca nos hará falta, que Él cubrirá todas nuestras necesidades. El apóstol Pablo también en Corintios nos da una enseñanza. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Qué grande enseñanza del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos aprender a confiar en Dios, a confiar en el Señor, porque Él puede librarnos realmente de todo. Pero Dios, hermanos, entendámoslo así,
no permite que el pecado quede impune para siempre. Como resultado, podemos confiar en su retribución y su justicia. Cuando nos libra de una mala situación, nosotros debemos realmente esforzarnos, hacer nuestro máximo esfuerzo en no volver por esos caminos. También cuando nos demanda algo que Él espera, debemos hacer nuestro máximo esfuerzo por cumplir con el Señor, por ser nosotros fieles a Él. Al mismo tiempo el Señor, cuando nos esforzamos, Él nos da su gracia y misericordia por una sencilla razón, hermanos. Porque Él realmente sabe que nosotros jamás podremos ser capaces de obedecerle plenamente. Esa es la razón, hermanos. Hasta aquí nuestro resumen, hermanos queridos. Y los exhorto a que tomen sus libros ya y empiecen a desarrollar la primera parte que es referido al estudio bíblico preliminar. Desarróllenlo con tranquilidad en sus casitas y ya la próxima semana estaremos prestos para revisarlo. Quedamos en eso, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los ilumine. Hasta pronto, hermanos.